Epílogo. Ciudad a la que llamo hogar. ¿Es Nueva York la ciudad más hermosa del mundo? No dista mucho de serlo. Aquí está nuestra poesía, porque hemos hecho descender las estrellas a voluntad. Ezra Pound. Y esta es toda la historia de nuestra casa de la mano escarlata, dijo Magnus, mientras hacía un gesto teatral con su taza de té. El líquido rebosó por el borde y salpicó la imagen de Tessa. Los solemnes ojos de ésta se iluminaron con una sonrisa. Siempre había tenido una apariencia de seriedad, pero sonreía a menudo. Magnus le devolvió la sonrisa. Había dispuesto de un momento antes de que Alec y él tuvieran que marcharse, mientras los cazadores de sombras aún estaban ocupados con los informes oficiales sobre el asunto de la mano escarlata. Magnus tenía su propio informe que entregar, y era agradable ver el rostro de Tessa, incluso si solo era una proyección. Es toda una historia, comentó Tessa. Se la explicarás al laberinto espiral. Quiso saber Magnus. Al laberinto espiral le contaré algo, contestó Tessa. Algo que no se parezca ni remotamente a la historia que me acabas de explicar. Pero, ya sabes, muchas narraciones dependen de la interpretación. Tú eres el público, repuso Magnus. Lo dejo en tus manos. ¿Eres feliz? Le preguntó Tessa. Sí, soy feliz de que ya no se me acuse falsamente de dirigir una secta que pretendía la destrucción global, respondió Magnus. Y también me siento feliz de que una bruja enajenada no esté enviándome demonios para perseguirme por toda Europa. Todo es muy reconfortante. Estoy segura, dijo Tessa con amabilidad, pero ¿eres feliz? Hacía mucho tiempo que Magnus la conocía. Bajó sus defensas un poco, lo suficiente para contestar con un simple, sí. Tessa sonrió, sin la más mínima vacilación o reticencia. Me alegro. Magnus fue el que vaciló. Puedo preguntarte una cosa. Tú amaste a un cazador de sombras. ¿Crees que he dejado de hacerlo? Cuando lo amabas, ¿alguna vez tuviste miedo? Tenía miedo siempre, respondió Tessa. Es natural tener miedo de perder lo más precioso del mundo para ti. Pero no tengas demasiado miedo, Magnus. Sé que los brujos y los cazadores de sombras son muy diferentes, y que hay una línea entre vuestros mundos que puede ser difícil de cruzar. Pero como alguien me dijo una vez, al hombre adecuado no le importará. Podéis construir un puente sobre esa línea y encontraros el uno al otro. Podéis construir algo mucho más grande de lo que ninguno de vosotros podría haber construido solo. Hubo un silencio, y ambos pensaron en las eras que habían visto pasar ya, y en las eras que vendrían. El sol seguía brillando a través de la ventana de la habitación del hotel en Roma, pero no duraría mucho. Pero perdemos el amor, al final, dijo Magnus con reticencia. ¿Ambos lo sabemos? No, replicó Tessa. El amor te cambia. El amor cambia el mundo. Creo que no puedes perder lo que amas, por mucho que vivas. Confía en el amor. Confía en él. Magnus deseaba hacerlo, pero no podía olvidar a Asmodeo diciéndole que él era una maldición que pendía sobre el mundo. Recordó haberle rogado a Sinjun con la mirada que no le dijera a Ale quién era su padre. No quería mentirle a Tessa. No sabía cómo prometerle que haría lo que le aconsejaba. ¿Y si lo pierdo al decirle la verdad? ¿Y si lo pierdes por ocultársela? Magnus meneó la cabeza. Cuídate, Tessa, se despidió, en vez de decirle que seguiría su consejo. Tessa no insistió. Y tú, amigo mío. Os deseo lo mejor a los dos. La imagen de Tessa se difuminó, su suave mata de pelo castaño se disipó como una nube en el aire. Pasado un momento, Magnus se levantó y fue a cambiarse para encontrarse con Alec en el Instituto de Roma y por fin poder proseguir sus vacaciones. Un portal se abrió partiendo el aire al final de los escalones de entrada del instituto. Magnus se hallaba en lo alto de esa escalera. Ya los había abrazado a todos, incluso a dos cazadoras de sombras italianas, que parecieron muy sorprendidas por su gesto y tuvieron que presentarse en ese momento, pero que le devolvieron el abrazo con entusiasmo. Se llamaban Manuela y Rosela. Magnus pensó que parecían agradables. Alec no se mostró demasiado efusivo con nadie excepto con Aline, a la que abrazó con fuerza. Magnus observó de atrás la cabeza de Alec, inclinada hacia la de Aline, e intercambió una mirada y una sonrisa con él. Espero que la siguiente parada de vuestras vacaciones sea fabulosa, le deseó esta. Eso espero.
Y yo deseo que el siguiente lugar al que vayas durante tu año de viaje sea fantástico. La verdad es, respondió Helen, que estoy un poco cansada de viajar. Ya estoy bien donde estoy. Aline se acercó a Helen. Viajar. Repitió. Estaba pensando que si quieres compañía cuando vayas al Instituto de Praga podría ir contigo. No estoy haciendo nada, excepto luchar contra las fuerzas del mal. Pero podríamos hacerlo juntas. Helen sonrió. Creo que se nos ocurrirá algo. Alec esquivó el intento de abrazarlo de Leonberlac y lo dejó dando un beso al aire. Se reunió con Magnus en lo alto de la escalera. ¿Estás listo para seguir con las vacaciones? Le preguntó este, mientras le tendía la mano. No puedo esperar más, contestó Alec, y le dio un apretón al cogérsela. Juntos, con el equipaje siguiéndolos de cerca, atravesaron el portal. Dejaron atrás el Instituto de Roma y salieron en el salón del apartamento de Magnus en Brooklyn. Este alzó una mano y fue dando la vuelta lentamente. Todas las cortinas se deslizaron a un lado y las ventanas se abrieron. El sol cayó sobre la madera. Del suelo y las coloridas alfombras de nudos escarlata, amarillo y azul, destelló sobre las cubiertas de cabritilla y oro de los libros de hechizos y la nueva cafetera que Magnus había comprado porque Alec no estaba de acuerdo en que robara el café haciéndolo aparecer desde algún bar cercano. Presidente Miao se acercó a Magnus con la cabeza inclinada antes de metérsele entre las piernas haciendo unos cuantos ochos. Luego, saltó sobre el cuerpo de su dueño como un escalador, apoyándose en las manos y subiendo por su brazo para colgársele del hombro. Ronroneó junto a la oreja de Magnus, le lamió la mejilla con la asperalengua y saltó al suelo sin siquiera volverse, después de haber completado su necesario saludo. Yo también te quiero, presidente Miau, le dijo Magnus. Alec alzó las manos al cielo y se estiró, moviendo el cuerpo de un lado al otro antes de dejarse caer sobre el diván. Se sacó los zapatos y se hundió en los cojines. Qué bien volver a estar en Nueva York. Necesito unas vacaciones de esas vacaciones. Le tendió una mano a Magnus y este se tumbó junto a él, notó los dedos de Alec hundiéndosele en el pelo. Nada de destinos turísticos de visita obligatoria. Nada de complicadas cenas con máquinas voladoras y, definitivamente, nada de sectas y brujos asesinos, le susurró a Alec al oído. Solo casa. Me alegro de estar de vuelta, afirmó Alec. Echaba de menos la vista desde esta ventana. Sí, asintió Magnus, pensativo. Había habido tantas ventanas y tantas ciudades en su larga vida. Nunca antes se le había ocurrido añorar una vista. Y añoró ahí sí. Magnus pensó en la feroz hermana de Alec, a quien éste protegía antes que a su propia vida. Sí. ¿Y a Jace? Protestó Magnus. Sonrió contra la mejilla de Alec, sabiendo que éste podía notar su sonrisa aunque no la viera. Nunca antes había echado de menos una vista, pero era agradable añorar esta. Era raro, mirar hacia los ladrillos y el cielo azul, pasar la vista por el puente de Brooklyn y las brillantes torres de Manhattan, y pensar en regresar, pensar en un lugar lleno de familia y amigos. No creo que nadie nos espere todavía, dijo Alec. No hace falta que les expliquemos por qué hemos vuelto antes, repuso Magnus. Yo nunca explico nada. Ocupa menos tiempo y aumenta mi aire de misterio. No, quería decir, Alec tragó saliva. Los echo de menos, pero aguantaría estar un poco más solo contigo. No tenemos por qué decirles que hemos vuelto. Magnus se animó. Siempre puedo usar un portal para volver a estar de vacaciones, si nos apetece. Aún podemos llegar a la ópera, si quieres. Dentro de un rato. Puedo decir que se me rompió el móvil, aportó Alec. Puedo decir que se me cayó al Tíber. Magnus sonrió travieso. Tengo una idea mejor. Saltó del sofá y fue al fondo del apartamento. Lanzó un hechizo e hizo dos amplios gestos con los brazos para enviar todos los muebles a un lado. Se volvió hacia Alec, y de repente llevaba puesto unos pantalones tiroleses, muy brillantes y muy verdes. Me parece que nuestra siguiente parada iba a ser Berlín. Durante la siguiente hora, resumieron semanas de viajes, posando delante de fondos conjurados por Magnus en la pared de su loft. Primero se fotografiaron bailando en una disco de Berlín. Luego llevaron la fiesta junto a la entrada del Museo del Prado. Alec echó trozos de galletas a un grupito de palomas que Magnus había hecho aparecer desde el tejado.
También podría traer un toro, propuso Magnus. Por verosimilitud. Nada de toros, replicó Alec. La última foto se la hicieron en Nueva Delhi, entre los espinos de colores brillantes frente al Jama Masjid durante el Eid al-Fitr. Magnus conjuró cuencos de plata llenos de jamón, rasmalai, keer y otros de ese estilo, e hicieron turnos dándose los dulces el uno al otro delante de la cámara. Alec fue a coger a Magnus para besarlo, pero vaciló, con los dedos pegajosos de azúcar. Este hizo un gesto y una ola brillante de magia le siguió la mano, haciendo desaparecer todos los postres, el fondo y el azúcar de las manos. Se inclinó, con los dedos bajo el mentón de Alec, y lo besó. Ahora que ya nos hemos sacado de encima la parte vacacional de nuestras vacaciones, dijo Magnus, podemos divertirnos. Se apoyó contra una librería llena de viejos libros de hechizos y le cogió la mano a Alec. Eso sería fantástico, dijo este con timidez. En retrospectiva, comentó Magnus, unas vacaciones extravagantes podrían haber sido ligeramente excesivas para algo tan nuevo como esto. Hizo un gesto que los abarcaba a los dos. Alec comenzó a sonreír. Me preocupo pensando que voy a fastidiar las cosas. ¿Y cómo podrías fastidiar las cosas? Alec se encogió de hombros. ¿Podré seguir tu ritmo? Seré lo suficientemente interesante. Magnus se echó a reír. Quería mostrarte el mundo, enseñarte la gran aventura romántica que puede ser la vida. Por eso organicé la cena en globo sobre París. ¿Sabes cuánto tiempo me llevó prepararlo? Solo. Mantener la mesa y las sillas rectas en medio de los vientos cruzados fueron horas de magia que nunca viste. Y aún así, hice que nos estrelláramos. Alec rió con él. Puedo haberme pasado un poco, admitió Magnus. Pero quería poner toda la grandeza y la maravilla de Europa a tus pies. Quería que te divirtieras. Cuando volvió a mirar a Alec, este fruncía el ceño. Y me divertí, dijo. Pero no necesitaba nada de eso. Solo eran lugares. No tienes que montar ningún escenario para convencerme. No necesito París, o Venecia, o Roma. Solo te quiero a ti. Hubo un silencio. El sol de la tarde entraba por la ventana abierta y hacía que el polvo del apartamento destellara, y proyectaba un cálido reflejo sobre sus cabezas unidas. Magnus oyó el ruido del tráfico de Brooklyn, taxis amarillos haciendo sonar el claxon y frenando. Quería preguntarte, comenzó Magnus. Cuando Sin-Yun y yo estábamos luchando dentro del pentagrama, en Roma, le disparaste a ella. Me dijiste que podías ver decenas de imágenes de mí luchando contra decenas de ella. ¿Cómo pudiste saber cuál era realmente ella? No lo sabía, contestó Alec. Sabía cuál eras tú. Oh. ¿Había una versión más atractiva que las demás? Preguntó Magnus encantado. Más elegante. ¿Con un cierto JN Saiskoi? No sé nada de eso, respondió Alec. Cogiste un cuchillo. Lo tenías en la mano y luego lo dejaste caer. Magnus se desinfló un poco. Sabías que era yo porque peleo peor que ella. Quiso saber. Bueno, eso son malas noticias. Ya me imagino, combate lamentable, en lo alto de la lista de las 10 cosas que más molestan a los cazadores de sombras. No. Número 11, justo debajo de, realmente no le queda bien el blanco. Alec volvió a negar con la cabeza. Antes de que estuviéramos juntos, explicó, estaba siempre muy enfadado, y hacía daño a la gente porque yo sufría. Ser amable cuando estás sufriendo es complicado. A la mayoría de la gente ya le cuesta un esfuerzo serlo en los mejores momentos. El demonio que hizo el hechizo no podía imaginárselo, pero entre todas esas figuras idénticas, había una que vacilaba antes de herir a alguien, incluso en el momento del mayor peligro. Esa tenías que ser tú. Oh, exclamó Magnus. Tomó el rostro de Alec entre las manos y lo besó de nuevo. Ya había besado a Alec muchas veces, y seguía sin acostumbrarse al modo en que Alec le respondía, ni al modo en que él respondía a Alec. Cada vez era como la primera. Magnus no quería acostumbrarse a eso. Estamos solos, murmuró Alec contra su boca. El loft está protegido. Ningún demonio puede interrumpirnos. Las puertas están cerradas, añadió Magnus. Y tengo los mejores cerrojos que el dinero y la magia pueden comprar. Ni siquiera una runa de apertura funciona en mis puertas. Excelente noticia, repuso Alec. Magnus casi ni oyó lo que decía.
El movimiento de los labios de Alex sobre los suyos hizo que cualquier pensamiento razonable se le fuera de la cabeza. Magnus chascó los dedos hacia la cama que tenía a la espalda y envió el edredón dorado y rojo volando hasta el otro lado de la sala, agitándose como una vela libre de atadura. ¿Podemos? A Alec le brillaron los ojos de deseo. Sí. Se dejaron caer sobre el colchón, juntos sobre las sábanas de seda. Magnus metió las manos bajo la camiseta de Alec y notó la piel ardiente y suave bajo el gastado algodón, y la tensión en los músculos de su abdomen desnudo. Su propio deseo era una llama en lo más profundo de su cuerpo que se extendía por el pecho y le cerraba la garganta. Alexander. Mi hermoso Alexander. No sabes lo mucho que te deseo. Pero la voz de una sombra le susurró en la cabeza, murmurándole que no podía decirle a Alec la verdad sobre su padre, sobre su vida. Magnus quería poner a los pies de su amado todas las verdades de su existencia, pero esa no, lo único que conseguiría sería poner a Alec en peligro. Tendría que guardársela. Espera, 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 dijo entre jadeos. ¿Por qué? Preguntó Alec, con los labios hinchados de besar y los ojos nublados de deseo. ¿Por qué, cierto? Muy buena pregunta. Magnus cerró los ojos y encontró la luz rebosando tras ellos, las líneas del cuerpo de Alec ajustándose contra las suyas, cálido, dulce, perfecto. Se estaba ahogando en luz. Magnus empujó a Alec hacia atrás, aunque no podía soportar alejarlo de sí. Alec acabó a un palmo de él, sobre una extensa sábana de seda roja. Es que no quiero que hagas nada de lo que puedas arrepentirte, contestó Magnus. Podemos esperar tanto como quieras. Si necesitas esperar hasta que estés seguro de lo que sientes. ¿Qué? Alec parecía sorprendido y un poco irritado. Cuando Magnus se había imaginado momentos hermosos y sensuales con su amado Alec, o momentos en los que él mismo se sacrificaba, nunca había visto a su amado Alec tan enfadado. Te besé en la sala de los acuerdos, delante del ángel y de todo el mundo que conozco, replicó Alec. No entendiste lo que eso quería decir. Magnus recordó estar frente a Alec al comienzo de la guerra, pensando que lo había perdido para siempre y, luego, darse cuenta de que no. Durante un único momento glorioso había sentido la certeza, resonando por toda la sala y por todo su cuerpo como una campana. Pero momentos así no se podían conservar. Magnus había dejado que las sombras de las dudas sobre sí mismo, sobre su pasado y sobre el futuro se insinuaran y llevaran esa certeza fuera de su alcance. Alec lo miraba intensamente. Comenzaste una secta demoníaca siglos atrás, y no te hice ninguna pregunta. Te seguí por toda Europa. Masacré a toda una manada de demonios en el Oriente Express por ti. Fui a un palacio lleno de asesinos y de gente que quería charlar y bailar por ti. Mentí al Instituto de Roma por ti, y le habría mentido a la clave. Puesto así, todos juntos, eran un montón de argumentos. Lamento que hayas tenido que hacer todo eso, murmuró Magnus. No quiero que lo lamentes, exclamó Alec. Yo no lo lamento. Quería hacerlo. Quería todo eso, contigo. Lo único que me molestó fue cuando tuviste problemas sin mí. Quiero que tengamos problemas juntos. Quiero que estemos juntos, pase lo que pase. Eso es lo que quiero. Magnus esperó en silencio. Nunca antes se amaba a nadie así. Quizá no lo esté diciendo bien, pero es lo que siento. Nunca antes se amaba a nadie así. Magnus sintió como si se le abriera el corazón en el pecho, derramándole amor y deseo por las venas. Alec, le susurró. Lo has dicho perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Alec se arrodilló sobre la cama, con el pelo deliciosamente alborotado y las mejillas sonrojadas. Es tu primera vez, contestó Magnus. Quiero que sea perfecto para ti. Alec sonrió de medio lado, sorprendiéndolo. Magnus, dijo. Llevo esperando esto tanto tiempo que si no lo hacemos literalmente ahora mismo voy a saltar por la ventana. Magnus se echó a reír. Era raro reír y sentir deseo al mismo tiempo, no estaba seguro de que eso le hubiera pasado con nadie que no fuera él. Cubrió el espacio que lo separaba de Alec y lo estrechó contra sí. Alec soltó un seco suspiro cuando sus cuerpos chocaron, y muy pronto, ninguno de los dos reía. Alec respiraba entrecortadamente mientras Magnus le sacaba la camisa. Su caricia era ansiosa, exploradora. Encontró el cuello de la camisa del brujo y se lo abrió de un tirón, para bajarle la prenda por los hombros.
Pasó las manos por sus brazos desnudos. Lo besó en el cuello, en el pecho desnudo, en el plano abdomen sin ombligo. Magnus enredó los dedos en el desgreñado cabello de Alec y se preguntó si alguien habría sido alguna vez tan afortunado. Túmbate, le susurró Magnus finalmente. Túmbate, Alexander. Él se estiró sobre la cama, con el hermoso cuerpo desnudo de cintura para arriba. Con los ojos clavados en Magnus, echó las manos atrás y se agarró al cabezal de la cama, tensando los músculos de los brazos. El sol que entraba por la ventana cayó sobre él, cubriéndole el cuerpo con una tenue luminiscencia. Magnus suspiró, deseando que existiera una magia que pudiera detener el tiempo, que le permitiera quedarse indefinidamente en ese instante. Oh, amor mío, murmuró. Me alegro tanto de estar en casa. Alex sonrió, y Magnus inclinó el cuerpo sobre el suyo. Se movieron, se curvaron y se encajaron, pecho contra pecho, cadera contra cadera. Alex se quedó casi sin aliento cuando la lengua de Magnus encontró el camino hacia su boca abierta, y las manos lo liberaron del resto de la ropa. Se quedaron piel contra piel, aliento contra aliento. Latido contra latido. Magnus pasó sus anillos siguiendo el perfil del cuello de Alec hasta los labios. Alec le lamió y le chupó los dedos, las piedras de los anillos, y Magnus se estremeció con sorprendido anhelo cuando Alec lo mordió suavemente en la palma. Allí donde se besaban y allí donde se acariciaban parecía ser como alquimia, la transformación de lo común en oro. Progresaron juntos, comenzando lento y ascendiendo hacia una penetrante urgencia. Cuando los movimientos se detuvieron y los jadeos pasaron a ser tenues susurros, se quedaron el uno en brazos del otro bajo la tenuada luz del sol poniente, Alec con la cabeza sobre el pecho del brujo. Magnus le acarició el suave pelo y miró maravillado las sombras sobre la cama. Era como si fuera la primera vez que algo así pasara en el mundo, era como el comienzo de algo reluciente e imposiblemente nuevo. Magnus siempre había tenido un corazón peregrino. Durante siglos, se había aventurado en muchos lugares diferentes, siempre en busca de algo que pudiera saciar su inquieta ansia. Nunca se había dado cuenta de cómo las piezas podían encajar, cómo el hogar podía ser un lugar y alguien. Su lugar era con Alec. Su corazón peregrino podía descansar. El portal se abrió justo fuera del decrépito Onsalmund, cerca de la cima de la colina. La pintura roja que antaño había cubierto la verja de madera hacía siglos que había saltado, y las asfixiantes enredaderas habían crecido alrededor de ella. Sinjun salió del portal y respiró profundamente el fresco aire de la montaña. Recorrió con la mirada sus dominios y sus infranqueables salvaguardas. Solo un zorro las había traspasado, hacía mucho tiempo, hambriento y buscando comida. No la había encontrado y su esqueleto seguía allí. Siguió el retorcido sendero de piedras y matorrales que subía serpenteando por la colina. Su vieja casa familiar en Corea era considerada como un lugar maldito y embrujado entre los habitantes locales. Sinjun supuso que, en cierto modo, lo era. Ella era el fantasma de su familia, la última. La habían abandonado allí y nunca podría marcharse del todo. Mientras entraba en la casa agitó la mano para reavivarla. Un fuego prendió en la chimenea. Sus dos demonios Nue, con ojos rojos y dientes afilados en sus rostros de mono, salieron de la chimenea y fueron hacia ella agitando en el aire sus colas de serpiente. Los dos demonios siguieron de cerca a su señora mientras recorría el pasillo principal hasta el fondo de la casa. Llegaron a una pared, que de repente parpadeó y desapareció. Sinjun y sus demonios atravesaron el lugar donde ésta se había alzado y la pared se levantó de nuevo tras ellos mientras descendían por una escalera oculta. En el fondo del sótano había una jaula de metal oxidada reforzada por poderosas salvaguardas. Los demonios de Sinjun no eran mascotas. Eran guardianes. Mantenían lejos a los intrusos. Y también hacían que las cosas no pudieran escapar. Corrió los cerrojos y entró en la jaula. Los demonios sisearon a un montón de paja en una esquina, y el brujo sucio y de piel verde alzó la cabeza. Su rostro estaba casi oculto por una desgreñada mata de pelo que antes había sido blanco como la nieve, pero que la suciedad había vuelto gris. Oh, ¿estás viva?, dijo el brujo. Qué pena. Se apoyó en el montón de paja, temblando como si estuviera enfermo. Me encanta ver que no tienes buen aspecto, añadió. Magnus Bane ha demostrado ser un oponente más formidable de lo que te imaginabas, ¿no? ¿Quién lo iba a decir? Bueno, yo ya te dije que no tenías ninguna posibilidad contra él. Varias veces. Sinjun le lanzó una fuerte patada. Siguió pateándolo hasta que fue recompensada con un gruñido. Quizá las cosas no hayan funcionado como yo esperaba, jadeó. Y tú lo lamentarás tanto como lo lamento yo.
Tengo otro plan, un plan para todas las maldiciones primogénitas, y tú vas a ayudarme. Lo dudo, replicó él. No soy de los que ayudan. Sin Yun lo golpeó de nuevo. Le propinó patadas hasta que él se hizo un ovillo de dolor, y luego volvió el rostro hacia un lado para que no pudiera verle las lágrimas. No tienes elección. Nadie va a venir a salvarte, le dijo ella, fría y segura. Estás solo, Ragnar Fell. Todo el mundo te cree muerto.